Doctor Vanegas, bienvenidos en este espacio virtual al Tolima. Un abrazo desde aquí, desde la Regional Tolima, y le damos el espacio para que su merced nos empiece a hablar. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial y un agradecimiento a que hayan atendido este llamado para hablar de la opción maíz y la opción soya en el segundo semestre. Vamos a subir la presentación. Vamos a ponerla en tamaño que ocupe toda la pantalla. Bueno, nos corresponde hoy hablar cuáles son las perspectivas del negocio del maíz y soya, pensando en el Tolima en el segundo semestre de este año 2021. Sigamos. Miremos las condiciones económicas y la demanda, que es una demanda creciente. Es un negocio que crece al 6% anual. ¿Por qué crece al 6% anual? Miremos la siguiente. Porque la demanda de alimentos balanceados para animales, principalmente la producción de pollo, de huevo, de cerdos, de mascotas, pues lleva un poquito en el suplemento también para la producción de leche, para la producción de peces, para la parte final de la ceba en la ganadería y para equinos. Se hace a base de concentrado que el 70%, en algunos el 60% y en otros el 50% es maíz y un 25% soya. Entonces, la mayor parte del maíz es para producir alimentos balanceados, para producir el pollo, el huevo, el cerdo, el pescado, la leche, el alimento para las mascotas. Por eso es que estamos demandando 7 millones de toneladas de maíz. Y como vamos a ver, solamente producimos 1.200.000 y 1.500.000 de maíz amarillo. Entonces, 7 millones de toneladas. Para 7 millones de toneladas, si estuviera $1.000.000 de pesos, el maíz estamos hablando de 7 billones de pesos. Lo mismo que vale la cosecha cafetera nacional. Pero no está está más alto, ¿no? Sí, por eso le pones. Cerremos micrófonos, por favor. Sigamos. Colegas y compañeros, cerremos los micrófonos porque así va a ser muy difícil el que nos entendamos y nos rinda. Entonces, la principal, ¿por qué el negocio crece al 6% o al 7% anual? Porque a eso crece la demanda para la producción avícola, porcícola, de peces, la industria lechera y la de mascotas. Esa es la respuesta, porque el balanceado... Permitiendo el ingreso. El administrador que cierre los micrófonos. Buenas tardes a todos, por favor, cerrar los micrófonos. Mauro, ciérralo desde el administrador. Cerrémoslo Puede desde ser. aquí, desde la central, Juliana. Ya, un momento. Tiene la posibilidad de cerrar los micrófonos. Lo que pasa es que nos gusta ser abiertos y participativos e incluyentes, pero en ese caso es mejor que nos escuchemos. Se salió la presentación. Volvamos a cargar la presentación. Bueno, la que sigue, vamos. Entonces, el 68% de la producción de maíz de los balanceados se destina a la producción avícola. Lo que más alona es pollo y huevo en el país. Casi el 70% del maíz amarillo se dedica para la producción de alimentos balanceados con destino a la producción de huevo y pollo en el país, digamos.
¿Cuál es la producción nacional de proteína animal? Lo que más se produce es pollo. Consumimos prácticamente 13 kilos por persona año. El huevo, estamos con 163 unidades por persona año. El cerdo estamos en 2.6 kilos persona año y en carne de res en 18.8 kilos por persona año. Entonces, el agregado de producción para el 2020 con relación al 2015 se incrementó en 3.815.000 toneladas. Hay un crecimiento del 75% en esos 15 años. Por eso se dice que este sector tiene una tendencia creciente donde esa misma crecimiento se tiene que dar en el suplemento de materias primas. Esa integración agrícola y pecuaria conlleva a mejoras en el ingreso. Si se tiene un maíz de calidad local, mucho más fresco y de buena sanidad, hay una mayor producción y mejor calidad de esos alimentos balanceados. Y la expectativa es que tenemos que aumentar el consumo de maíz nacional dentro de esa preparación de dietas. Recuperar esos mercados que eran nuestros hasta la apertura del 91. A partir del 91 empezó a crecer la demanda de alimento balanceado y nosotros nos quedamos estancados en la producción nacional debido a la desgravación arancelaria. Algo similar a lo que le está pasando al arroz, que empezó la desgravación arancelaria solamente hace 2 años porque mantenía una protección del 80%. El maíz también tenía un 78% de producción en el semestre B del 91, pero hoy ya estamos jugados al 0 arancel. Hoy ya ni hablamos de aranceles. Es insignificante lo que pesa el arancel dentro de la estructura de precios, como lo vamos a ver más adelante. Ni en el maíz ni en la soya. Sigamos. El consumo humano, pues el maíz es muy versátil porque no solamente tiene consumo animal, sino también consumo humano. La otra situación es que el maíz se puede cultivar en zonas con altos y con bajos niveles de lluvia. No es tan exigente en agua como el arroz. Incluso no tolera encharcamientos. Es una fuente de energía, de carbohidratos y tiene múltiples usos gastronómicos. El tamal tolimense, la masa es maíz, las arepas, los buñuelos, las empanadas, toda la situación de mazamorra y de diferentes platos típicos, el mute, es a base de maíz. Entonces, tenemos una gran gastronomía con base en el maíz. 33% aproximadamente del maíz se emplea en consumo humano para alimentación, pues la mayor parte ya veíamos es para alimentos balanceados para animales, digamos. Pero también la industria. El almidón del maíz tiene la ventaja con relación a otros almidones que es inoloro e insaboro. Entonces no tiene el olor del almidón de yuca, no tiene el olor del almidón de la papa. Entonces, por eso se usa también en la industria farmacéutica. Eso es lo que le da la forma a las pastillas. Es almidón de maíz. Cuando uno toma una aspirina efervescente, lo que queda en el asiento que cree que todavía le queda aspirina, le queda almidoncito de maíz. Las gomas de mascar, el chicle, es almidón de maíz y azúcar. Pero están todos los snacks, los chitos, las hojuelas, las azucaritas, los diferentes insuflados, que también hay una demanda significativamente en esos grits para el uso de insuflados, digamos. Bueno, lo que tenemos que pensar es en una sustitución competitiva de importaciones. Sustituir esas importaciones que en el año 2020
de maíz amarillo fueron 5.7 millones de toneladas de maíz amarillo y 412.000 de blanco. Eso es 6 millones de toneladas. 6 millones de toneladas y el promedio del país de maíz tecnificado son 6 toneladas. Estamos hablando que se deja de producir en el país 1 millón de toneladas. Para sustituir las importaciones necesitamos sembrar 1 millón de toneladas, 500.000 cada semestre. O sea que ni siquiera duplicando el área de siembra podemos sustituir las importaciones. Necesitamos 1 millón de hectáreas al año adicionales. Entonces, y en torta de soya se importaron 1,5 millones en torta y 491.000 en soya, o sea, 2 millones de toneladas. Como la soya es al doble que el maíz, la soya vale a 2 millones. Si nosotros tenemos aquí 2 millones de toneladas, a 2 billones son otros 4 billones, que significa el movimiento de el mercado aparente de soya en el país. Más los 7 de maíz, estamos hablando de 11 billones, que es lo que maneja el mercado de estos dos productos, el maíz y la soya. No hay ningún otro producto agrícola, ni siquiera el café, ni siquiera ahorita en bonanza, que le iguale, porque 14 millones de sacos, si ponemos que son 7 millones de cargas de café a 1.000.000 o 1.200.000, pues 7 millones a 1.200.000, estamos hablando de 9.6 billones. Ahorita que estamos en bonanza del café por las heladas del Brasil. Sigamos. ¿Cuáles son esas oportunidades para autoabastecernos? Sigamos. El cultivo de maíz, según el mapa de UPRA, que está en una escala 1:100, plantea que las zonas aptas en clima cálido para maíz tecnificado son 18.2 millones de hectáreas en primer semestre y 18.1 millones de hectáreas en semestre B. Eso es el 16% de las 110 millones de hectáreas que tiene el país. El 16% se podría sembrar en maíz. Si nosotros sembramos 18, si llegáramos a sembrar 18 millones de hectáreas en primer semestre y 18 en el segundo semestre, serían 36 millones de hectáreas. Téngame en esa cifra presente, porque eso es lo que tienen los gringos sembrados este año. Es lo que tienen en campo. Nosotros podríamos ser tan maiceros como lo es Estados Unidos. Al menos en área se tiene el territorio potencial, y eso que los Estados Unidos producen el 50% del maíz en el mundo, porque más adelante vamos a ver, tienen rendimientos por el orden de 11 toneladas por hectárea. Pero en alta aptitud, sin tanta adecuación, el 4% del área nacional se puede sembrar el maíz, que serían 4,5 millones de hectáreas. Y no necesitamos 4,5 millones, necesitamos 1 millón de hectáreas. Con actitud media, algo de adecuación, tenemos 7.7 millones de hectáreas aptas, y con aptitud baja, que necesita encalamiento y más adecuación, 6 millones de hectáreas. Sigamos. Y entonces, de acuerdo a esa aptitud física, socioecosistémica y socioeconómica, si tenemos que 4,5 millones estarían en una alta aptitud para maíz, y estamos sembrando tecnificado cada semestre 190.000, o en el año 2020 190.000 hectáreas, solamente estamos sembrando menos del 5% del área con alto potencial para maíz. O sea que estamos en pañales, somos como aficionados, amateur
al maíz. No somos todavía maiceros. Sigamos. ¿Y qué pasa con la actitud de siembra de maíz tecnificado en el Tolima? ¿Cuánto dice UPRA que se puede sembrar en primer semestre y en segundo semestre agrícola? Se podrían sembrar 151.000 hectáreas con aptitud alta, o 156 en el segundo. Con aptitud media, 245.000, tanto en primer semestre como en segundo, y con aptitud baja alrededor de 160.000. No apta, o sea, excluida, no aptas 1,5 millones y excluidas unas 410.000 por áreas de reserva legal. Total de las hectáreas que tiene el Tolima, 558.000 hectáreas. Sigamos. Y esa demanda que hay de maíz en Colombia, que es tan grande, el 87% se suple con importaciones. Solo producimos el 13% del volumen que se requiere en el país. Entonces, existe un gran potencial para crecer con el maíz en el país, porque tiene mercado, porque hay área y porque hay zonas con alto potencial y materiales híbridos que rinden ya de 8 a 10 toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué es lo que hay latente? Que hay, con los precios internacionales y con la situación de que ya no es más barato importarlo, sino sale más caro el importado que el maíz que se produce en el país, necesariamente vamos a tener un aumento en la participación del maíz nacional en el mercado. Y hay un gran potencial para crecer principalmente con el maíz en el interior del país, porque el mayor zona de consumo está al interior del país. Sigamos. ¿Cuál es la oferta de maíz? Pues tenemos una oferta muy estacional. Las cosechas de lo que se siembra en septiembre se cosecha en enero. En enero del 2018, aquí está enero del 2019, julio del 2019, enero. Entonces tenemos unos picos de producción donde está el taco de la cosecha, que es en julio, agosto y en enero de cada año, que es época de cosechas. Aquí tenemos en la parte de abajo las barras oscuras, azul oscura son las importaciones y las partes de la fracción superior es lo que nosotros producimos de maíz nacional. Entonces la producción de maíz nacional en el 2018 fue de 982.000 toneladas, 1 millón de toneladas en el 2019 y 950.000 prácticamente en el 2020. O sea, nos mantenemos con producción de maíz amarillo en Colombia alrededor de 1 millón de toneladas, cuando necesitamos 6 millones de toneladas. Nos falta nada más producir 5 millones de toneladas adicionales. Sigamos. ¿Y cuál es el comportamiento de las importaciones? Pues las importaciones en enero, que se abre las importaciones de primer llegado, primer servido, con el contingente de 0 arancel de los TLCs, pues hay una gran demanda que se va agotando hacia julio y que nuevamente hay otra demanda principalmente en agosto. Pero más o menos la oferta de importado es estable. No tiene una variación tan pronunciada como la producción de los picos de estacionamiento de maíz. ¿Por qué? Porque nosotros no secamos. Si secamos el maíz, podemos mantener una oferta estable, podemos romper la estacionalidad, podemos acortar el ciclo de siembra a cosecha del maíz y hacer holgadamente las 2 cosechas al año. Sigamos.
El comportamiento de las importaciones de maíz blanco, también hay una buena entrada en enero y algo de repunte en agosto, pero el resto se mantiene más o menos estable. Las importaciones de maíz blanco han bajado considerablemente, un 23% si comparamos 2018 contra el 2021, sigamos. ¿Cuál es la situación actual de área y producción de maíz en Colombia? El maíz amarillo tecnificado es el 38%, el maíz amarillo tradicional un 28,5%. Esto ya ocupa el 66% del área de maíz en Colombia. Antes, hace 15 años, teníamos que el 80% era maíz tradicional, el 20% era tecnificado. Hoy en día tenemos una mayor preponderancia, un 60% del maíz amarillo es tecnificado. En maíz blanco estamos más o menos 50 de tradicional y 50 de tecnificado en el maíz blanco. La producción, el maíz amarillo tecnificado responde por más del 50% de la producción en el país. El 55% de la producción de maíz se produce en áreas de maíz mecanizado tecnificado, que esas son las zonas planas, las zonas arroceras, donde se mecaniza el cultivo del maíz. El maíz blanco tecnificado un 25% y un 7% es tradicional, sigamos. Para una producción total de 1.400.000 toneladas entre maíz amarillo y maíz blanco. ¿Cuál es el área cultivada de maíz amarillo en Colombia? Tenemos que en el 2010 se sembraron 266.000 hectáreas, 310.000 en el 2011, 298.000 en el 2012, 268.000 en el 2013. Hay años que por la amenaza del Niño no se siembra todo el área que normalmente se siembra en maíz. 272.000 hectáreas en el 2014, 221.000 en el 2015, 275.000 en el 2016, 244.000 en el 2017, 250.000 y allí en el 2019 también 250.000, 228.000 en el 2020, donde se tiene tradicional y tecnificado de amarillo. Entonces, de amarillo estamos sembrando alrededor de 250.000 hectáreas. Sigamos. Entonces, así dupliquemos la producción de amarillo, vamos a tener 500.000 hectáreas, que con una producción nacional de 6, no tenemos sino 3 millones de toneladas, de las 7 millones de toneladas que requiere el país. Ni duplicando el área en todas las zonas vamos a sustituir las importaciones. Se van a necesitar importar todavía 4 millones de toneladas. La producción del maíz amarillo, la fracción roja superior es lo que es la producción tradicional y la producción azul es lo que es la producción tecnificada. Entonces ya se invirtió de que antiguamente el 80% era tradicional, el 20% tecnificado. Hoy es al contrario, prácticamente en lo que responde a la producción. En área del 66% tecnificado y una tercera parte tradicional. Sigamos. En blanco tenemos un área de maíz tradicional que es la parte baja. El maíz tecnificado en la parte baja muy estable y la parte de arriba el maíz tradicional que ha ido descendiendo un poquito. Entonces, en blanco se siembran 190.000,
220.000, 243.000, 210.000 en el 2013, 187 en el 87.000 en el 2014, 133.000 en el 2015, subió a 176.000 en 2016 y se mantiene por el orden de 150.000. Entonces hay 250.000 de amarillo y 150.000 de maíz blanco. Sigamos. En el blanco somos como el arroz. Somos prácticamente autosuficientes en blanco. ¿Por qué? Porque todo el blanco va es para arepería. Y entonces si nosotros estamos sembrando 150.000 en promedios de 6 toneladas, estamos produciendo 900.000 toneladas de maíz blanco. Más o menos el mercado es del orden de 1 millón de toneladas de maíz blanco. Ese es el consumo en Colombia. Sigamos. Y la producción, pues descansa mayormente en las barras más oscuras, que es el maíz tecnificado, y la parte superior, que es el maíz tradicional. Entonces ya tenemos también de que en maíz blanco, que es también de zonas algo más alejadas y tradicionales, ya la mayor parte se ha ido tecnificando la producción de maíz. Sigamos. O sea que ya no es un cultivo de pobres, es un cultivo tecnificado. Miremos aquí cuál es el promedio, por ejemplo, de México, 3.9 toneladas por hectárea, pero tiene como 20 millones de hectáreas sembradas. Rusia 5.1, Sudáfrica, que es maíz blanco, 5.2, Brasil 5 toneladas y media. Ahorita se afectó la safriña con las heladas, principalmente el estado de Paraná, que es el segundo productor del país. Colombia está en 5.8, ligeramente por encima del promedio mundial. 6.2 la China, 6.3 el Tolima, 7.1 Europa, 7.7 Argentina, 9.6 Canadá y prácticamente 11 toneladas, 10.8 los Estados Unidos. Entonces, si siembran 36 millones de hectáreas y producen 10.8, están por el orden de 400 millones de toneladas. Por cada gringo hay una tonelada de maíz. Si nosotros quisiéramos ser maiceros como los gringos, deberíamos no producir 1,5 millones de toneladas, los 50 millones de colombianos, sino 50 millones de toneladas. Estamos lejos de ser maiceros. Este es el promedio mundial, 5.8 toneladas. Y ese es el promedio más o menos nacional. El promedio del Tolima, 6.2, teniendo zonas con muy buena oferta ambiental que tiene 8 toneladas como la meseta del Tolima o 7.6 en el norte del Tolima. Hay zonas como el eje cafetero con 6.5, el Piedemonte con 6.8, la Altillanura con 7.3 y el Valle del Cauca con 8 toneladas, porque aquí favorece, como en la meseta de Ibagué, la diferencia entre la temperatura media diurna y la temperatura media nocturna, que es buena para las gramíneas, tanto para la caña como para el maíz, como para el arroz, que también el promedio es muy superior en la meseta que en la zona de Espinal, Girardot, donde la temperatura media nocturna y media diurna no hay una gran diferencia. Entonces, el cultivo tiene que gastar de lo que hizo fotosíntesis, tiene que gastar en respiración. Y por lo tanto, la acumulación neta es menor. Y en las zonas que tienen noches frescas, la acumulación de materia seca es mayor. Sigamos. ¿Cuál es la oferta mensual del maíz blanco? Pues normalmente en julio hay una buena demanda, en enero, pero no tiene una curva definida la demanda de maíz blanco. Todo el maíz blanco se convierte en arepa, sea a través de maíz trillado
de harinas precocidas, pero todo el maíz blanco va para arepa. Por eso también no podemos crecer mucho en maíz blanco, como pasa con el arroz, porque si no, pues saturamos el mercado, no hay más quien consuma. Entonces se copa el mercado y se empieza a bajar el precio. Donde hay para crecer es en el maíz amarillo y en la soya, donde el mercado es mucho más grande, donde ese sí, ni duplicando toda el área maicera de Colombia, llegamos siquiera al 50% de ese mercado. Sigamos. Este es el área sembrada y el rendimiento de maíz amarillo en el Tolima. El Tolima en semestres ha sembrado 10, en el 2015 sembró 10.000 hectáreas, en el 2016 10.100, en el 2017 7.000, en el 18 8.900, 9.000, en el 19 5.000, en el 20 10.200 y en el 21 13.000. El maíz amarillo ha venido aumentando. Si comparamos de 10.000 en el 2015 a 13.000 en el 2021 pues aumentó 3.000 hectáreas, 2.887.6 hectáreas en estos del 2015, en estos 6 años, del 2015 a 2021. Y el rendimiento pasó de 4.4 a 5.8, prácticamente 6 toneladas promedio de producción en el Tolima. Pero para producir 6 toneladas hay áreas que rinden 8 y hay áreas que pueden estar en 4,5, 5. Sigamos. El maíz blanco tecnificado en el Tolima, en el 2015 se sembraron alrededor de 6.200 hectáreas, luego 6.500. En el semestre 2018 nomás se sembraron 9.200 hectáreas, pero el área de blanco ha ido bajando en el Tolima, mientras que el área de amarillo se ha ido incrementando. El rendimiento sí está por el orden de 5.3, 5.4 toneladas por hectárea. Sigamos. ¿Cuál es la situación de costos, ingreso y la rentabilidad del maíz amarillo en el Tolima? Si nosotros le metemos a preparación 875.000 pesos por hectárea, porque viene de arroz. Las aplicaciones 230.000, la recolección 360.000. Los fertilizantes a precios de hoy, pues si le aplicamos 20 bultos a 100.000 pesos serían 2 millones de pesos. La semilla, si aplicamos bulto y cuarto, bulto y 8.25 o 8.3, estamos en 1.100.000. Si es con semilla de fenalce serían 600.000 la bolsa y no necesita el 1.3 porque viene por 70.000 semillas. Se maneja prácticamente 600.000. Pero nosotros somos muy novistas que creemos que lo importado es mejor. No creemos mucho en lo nuestro. Herbicidas 280.000, fungicidas 100.000, insecticidas si utiliza semilla con tecnología, estos insecticidas es más que todo para el dalbulus, para los chupadores, no para el cogollero. Arriendo 1.250.000 para maíz, imprevistos 80.000. Estamos hablando que metiéndole toda la ficha, 6,5 millones. Si nosotros con un costo de 6,5 millones producimos 7 toneladas, el costo por tonelada producida
es de 936.000 pesos. Si el precio que está el maíz es de 1.200.000, pues nos estamos ganando ahí la diferencia, lo que sobrepase los 900.000 pesos. O sea que hay un ingreso bruto de 7 toneladas a 1.200.000, 8.400.000. Con un ingreso neto de 1.8 a 2 millones de pesos por hectárea. O sea, prácticamente 1,5 toneladas libre de maíz. Eso quiere decir que tenemos una rentabilidad del 28 al 30%. Pero puede tener eficiencias si la maquinaria es propia, si tiene combinada, si no paga arriendo, si no solamente el predial. Tiene cómo mejorar en eficiencias para que la rentabilidad pueda ser del 36, 40%. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de la soya. La soya se suple principalmente con importaciones. El 93% del mercado, de lo que demanda la industria de balanceados, se surte con importaciones. Entonces existe una gran posibilidad para crecer en siembras, porque hoy en día ya no es cierto eso de que el importado es más barato. Hoy en día sale más caro importar, porque se aumentó la cotización en el mercado internacional, en la bolsa de Chicago, porque subió el petróleo y se encareció el traer el maíz y la soya desde el cinturón maicero de los Estados Unidos hasta la fábrica donde se procesa el concentrado en Colombia. Y porque subió la tasa de cambio, porque estamos hablando de dólares de 3.900, prácticamente 4.000 pesos. Y la tendencia es a mantenerse en esa situación. Sigamos. Entonces, la oferta mensual de soya en Colombia, principalmente importada, que es la barra oscura azul, y luego la barra clara, que es importación de grano entero del frijol soya, y la producción nacional es solamente esas punticas casi que insignificantes en la producción de soya con relación a lo que necesitamos de soya en el país. Sigamos. El comportamiento de las importaciones de soya, pues la ventaja que se tiene cuando se trae el importado es que está seca, estable, y la oferta se mantiene todo el tiempo. Eso es lo que podemos lograr nosotros si secamos maíz y si secamos soya, de poder mantenerle al cliente las necesidades, estarle suministrando de acuerdo a su tamaño y a sus necesidades para mantener el cliente cautivo, suministrándole lo que necesite. Pero nosotros apareciendo en enero y volviendo a aparecer en agosto, no podemos mantener un negocio, una clientela estable, porque ya cuando volvemos a ofrecer, se nos han metido otros a conquistarnos el cliente. Entonces, la situación de importaciones, a mayo se ha importado, en el 2018 se importaban a mayo 239.000, en el 2019 221, en el 2020 257, en el 2021 187.000 toneladas. No hay una gran demanda. ¿Por qué? Como venía creciendo, porque este año está más cara la soya y está más cara en el mercado internacional. La cotización que ahorita vamos a ver, la formación del precio, cómo se forma el precio interno con base en las importaciones, vamos a mirar. El comportamiento de la torta, porque muchas veces nos dicen no quiero grano, quiero torta de soya. Entonces,
se necesita separar el aceite de la torta y es un comportamiento más o menos estable. Ha venido manteniéndose, venía creciendo, pero en este año no tiene esa misma tendencia. Bueno, aquí decimos las importaciones en torta sí tienen, mientras que en grano tuvo un descenso. En torta en el 2018 eran 606 y en el 2021 647.000 toneladas. Sigamos. ¿Cuáles son las áreas donde se produce soya en Colombia? En casi todas se concentra en el Meta y un poquito en el Valle del Cauca. Y en el Meta es en el Piedemonte en rotación con arroz y en primer semestre como cultivo principal de la altillanura. Entonces, aquí está la barra de área que ha venido creciendo últimamente el área. Estamos hablando en el 2020 allá de 35.000 hectáreas. En el 2020 de 11.000. Total 46.000 en el 2020. 46.000 hectáreas nada más. Con una producción en el primer semestre de más o menos 90.000 y 30.000 en el segundo semestre. Una producción de 120.000 toneladas, lo cual es insuficiente contra los más de 2 millones de toneladas que se requieren entre torta y grano de soya. Sigamos. La altillanura es la que siembra en el semestre A 37.000, el Valle del Cauca, que más que todo soya para semilla 2.300 y el Piedemonte 600 en el A. Ahorita en el semestre B, como el Piedemonte estaba en arroz, va a crecer el área de soya en el Piedemonte y de maíz, y va a aumentar aquí en la altillanura el área es de maíz. Esta área de soya pasa a maíz. El rendimiento de soya en la altillanura 2.8, en el Valle del Cauca 3 toneladas, en el Piedemonte, donde aprovechan la fertilización del arroz y se van prácticamente con muy poca fertilización de la soya, estamos por 1,9, 2 toneladas por hectárea. Esta es la producción de 111.000 toneladas el año anterior. Es lo que se esperaría en el semestre A. En el solo semestre A, 111.000, que sería, si el año pasado estuvimos en todo el año en 120.000, o sea, va a crecer un poquito la producción de soya, pero todavía es insignificante. Hay un incremento del 8.8 en área. Sigamos. El rendimiento de soya ha estado entre 2.6, 2.8 en la altillanura, 2.5 y 2 en el Piedemonte y en el Valle del Cauca entre 3 con tendencia a 3.5. 3.5 principalmente en la zona de Caicedonia, que es un poquito más alto, unos 200 metros más alto que la zona plana del Valle del Cauca. Sigamos, pero ya hay variedades de soya, por ejemplo la variedad FNS 01 de Fenalce que produce entre 3.5 y 4 toneladas de soya por hectárea. Además tenemos otras variedades de ciclo intermedio como la Brasilera 2, de ciclo corto como la Brasilera 1 y de porte determinado como la FNS paranaense. Estos son los rendimientos mundiales. El Valle del Cauca por mucho tiempo fue de las mejores producciones a nivel mundial, de 3.5, pero es un área muy pequeña. Brasil, que sí es un área de más de 13 millones de hectáreas, pues incluso al año 20 millones de hectáreas, 3.5. Estados Unidos, 3.38. Argentina, 2.9. Paraguay, por ese orden, 2.8. Colombia, promedio de las dos zonas, 2.57. Altillanura, 2.5.
Piedemonte entre 2, 2,5. Piedemonte, China 2 toneladas. La India 0,9 toneladas por hectárea. La soya es uno de los cultivos con mayor crecimiento en el último siglo. Salió de la China en 1908 y hoy en día Estados Unidos siembra más de 35 millones de hectáreas, 40 millones de hectáreas. Brasil puede estar por el orden de 25. Argentina 20, 22 millones de hectáreas en soya. Ha sido uno de los cultivos de más rápido crecimiento en el presente siglo. Sigamos. El área sembrada, pues la altillanura en este primer semestre es donde más hay soya. El 93% de la soya está concentrada en la altillanura. Un poquito en el piedemonte, en las zonas en Begones Altos y en la zona del Valle del Cauca 5,8 principalmente para semilla. La producción, pues son 111 toneladas de este primer semestre. El área, 40,000 hectáreas, 39,900. Sigamos. ¿Cuáles son los costos de la soya? Miremos de referencia el Valle del Cauca, porque no hay costos de soya en el Tolima. Pero en el Valle del Cauca, preparación 220, siembra 433, control sanitario 360, fertilización 634, recolección 225, arriendo 850,000 el semestre, la hectárea semestre, y otros 260,000, da prácticamente 3 millones de pesos. Esos son los costos porque no necesita mucha fertilización porque ella fija nitrógeno atmosférico a través de los nódulos del Rhizobium en la raíz. Entonces, lo que tiene que es fósforo y potasio, principalmente potasio y algo de azufre para la formación de las proteínas. Entonces, con esos costos de alrededor de 3, y si saca en rendimiento 3, pues el costo por tonelada es prácticamente 1 millón de pesos. Si la tonelada está a 2 millones o 1.950.000, el ingreso bruto va a estar entre 5,8, 6 millones de pesos y entonces va a dejar una utilidad de 2.868.000 a 3 millones. Prácticamente le mete 3 millones y se gana 3 millones. Esa es la rentabilidad de la soya. Bueno, para algunas zonas como la altillanura se está manejando el sistema maíz-soya, al igual que se manejaba en el norte del valle hasta hace unos años. Entonces uno puede tener una finca donde saca 7 toneladas de maíz en un semestre y 3 toneladas de soya en otro semestre. Por lo tanto, tiene un potencial para producir anualmente 10 toneladas de alimento por hectárea año. Esta es una situación que se plantea y que es una alternativa para la rotación maíz-soya en varias zonas arroceras del país, como se está haciendo en la altillanura, como está haciendo en el piedemonte, que es arrocero en el primer semestre, soya o maíz en el segundo, y como se hace en el norte del valle. Sigamos. Precios y mercado internacional. ¿Qué afecta el precio internacional del maíz? Pues lo uno, la posición de los fondos de inversión, que son papeles diferentes al mercado de físicos. Lo otro, la demanda creciente de China, porque China ha incrementado sus compras. Del 2021 ha comprado 10,7 millones de toneladas, que ya está comprometiendo en mercado de futuros este volumen. Hay expectativa por el estado de los cultivos en Estados Unidos, 36,9 millones de hectáreas que tiene sembrado este semestre. Estaba un poco seca la floración, alrededor de floración en el cinturón maicero. Brasil tuvo problemas de heladas. Argentina tuvo algunos problemas también
climáticos. Entonces, el mercado mundial de maíz necesita de la cosecha estadounidense para volver a retanquear, a refondear sus stocks, sus inventarios. Hay una baja oferta disponible ante la demanda de China, que sigue comprando maíz, y ante la caída de la cosecha de la safriña brasilera, Brasil reduce su potencial exportador y va a tener que verse obligado a comprarle maíz y soya a la Argentina. El clima en las zonas de producción, los efectos del cambio climático, el clima desfavorable en el medio oeste de los Estados Unidos, las sequías en el norte de Brasil y las heladas más en la parte sur, tanto en Río Grande do Sul como en Paraná. Inventario final de Estados Unidos ha mermado sus inventarios en 38 millones de toneladas y su relación stock-consumo ha caído en un 10.2% con relación a otras épocas, por los cuales pensamos que con la reactivación de la pospandemia, esta situación de falta de maíz, de alta demanda de maíz y de altos precios, se va a mantener por lo menos de 2 a 3 años para que se normalice la situación del abastecimiento mundial. Sigamos. Eso es como una cosecha buena. Una cosecha buena no dura nada, pero cuando le va mal a uno, para recuperarse de esa cosecha mala, no se recupera en una sola. Necesita 2 o 3 años para recuperarse. Lo mismo pasa con el mercado, con la situación actual del maíz en el mundo. Vamos a tener 2 a 3 años. Bueno, primero, los ciclos de buenos precios duraban 6, 7 años. Hoy en día pensamos que va a estar por orden de 3 años. ¿Qué puede afectar el precio internacional del maíz? El porcentaje de transformación de maíz en etanol. 1 millón de barriles por día es el mayor volumen en 14 meses. O sea, como subió el petróleo, volvieron a activarse las plantas productoras de etanol de maíz. Entonces ya hay un actor que demanda un gran volumen de maíz. Además está la parte alcoholar, el etanol, de ahí se deriva el DDG, la materia seca que queda de colar el etanol, y este DDG se está utilizando no para reemplazar maíz, sino para sustituir soya en la formulación del balanceado, porque este DDG tiene un alto contenido de proteína superior incluso a la soya. El gluten feed, que también es para alimentación animal, y la producción de pollo, de cerdo, entre otros en los Estados Unidos, son variables que afectan y que hacen que haya algunas volatilidades en el mercado. El alto precio del petróleo mejora la viabilidad para etanol. Entonces, cuando estábamos con barril de petróleo a $45, hoy estamos por el orden de $75. Entonces, es negocio producir etanol. El costo del transporte, al subir el petróleo, sube los fletes marítimos, el flete terrestre en Colombia, el flete por el Mississippi. Entonces, se encarece el transporte desde la zona de producción a los puertos de embarque. Pero también en Mercosur se está teniendo problema por el nivel del río Paraná. Hay sequía que afecta a la hidrovía Paraná-Paraguay. Por lo tanto, los costos también por remolcadores y por situación de no tener los niveles adecuados del río, encarece el transporte. La política de subsidios a los agricultores en los Estados Unidos es un factor a tener en cuenta, porque allá sí están dando subsidios para reactivar la economía, para reactivar la producción primaria. La política de retenciones en Argentina, porque el gobierno necesita recursos y por lo tanto le coloca retenciones a la soya y al maíz que no se transforme, que salga como grano entero.
impuestos, cierres y paros en Argentina que ponen nervioso al mercado y que no pueden decir que si no traen de Estados Unidos, traen de Mercosur, porque de Mercosur les sale aún todavía más costoso. Sigamos. ¿Qué afecta el precio del maíz en Colombia? Nosotros somos tomadores de precio de la Bolsa de Chicago. Entonces, la cotización del maíz en la Bolsa de Chicago es, como la vamos a ver, prácticamente el 60% de la formación del precio interno. ¿Qué otra variable influye? El precio del dólar. Que haya que dar más pesos por cada dólar. Que en lugar de tener dólar de 3.000, tengamos dólar de 4.000 pesos. Y con las calificadoras de riesgo, con la situación de que no se va a hacer una reforma tributaria estructural y con la situación del déficit fiscal, consideramos que el dólar se va a mantener más con tendencia a estar por los 4.000 pesos que tener dólar de 3.000 pesos. El área que se siembre, la producción y el rendimiento nacional, no va a ser ni cosquillas, porque así dupliquemos el área, tenemos que seguir importando maíz e importando soya. La oferta de diferentes regiones en el país viene creciendo significativamente el llano, pero con muchas limitantes de cal para encalar más área, de transporte para sacar las cosechas por la situación invernal, de el costo para llevar los fertilizantes desde los puertos hasta llano adentro, los periodos de cosecha, la estacionalidad, que esto lo tenemos que romper es con secamiento y acortar el ciclo de las cosechas para no dejar tanto tiempo expuesto el maíz o la soya en el campo y tener menos pérdidas por volcamiento. La especulación de los mercados normal, la desinformación a que juegan muchos intermediarios, las acciones del gremio. Hay una pregunta ahí en el chat que dice, ¿quiénes son los compradores directos de maíz y soya? Pues la industria de balanceados, la que más necesita, la que aquí tenemos un mercado de talla mundial, 6 millones de toneladas, importarlas en 300 días del año, hay que importar 20.000 toneladas día. 20.000 toneladas en un día. Así se traigan por 4 puertos simultáneamente. Cada puerto 5.000 o 6.000 toneladas. En tractomulitas de 20, de 30 toneladas, 6.000 toneladas dividido en 30. Estamos hablando de 200 tractomulas diarias por cada puerto. En 24 horas. O sea que estamos teniendo que despachar 8 tractomulas por hora en cada uno de los 4 puertos. O sea que cada 7 minutos se carga una tractomula. Y de cada 5 tractomulas que circulen en el país, una va con maíz. La otra situación que queremos que se familiaricen los arroceros es que el maíz tiene varios instrumentos de manejo del riesgo. Hay cobertura de precios internacionales para si el precio internacional cae, puede uno estar cubierto por medio de una cobertura de precios. Y ante la situación climática, los seguros de cosechas, que ya ustedes están familiarizados en el arroz. Pero cobertura, el único producto que tiene cobertura de precios es el maíz. Sigamos. El área sembrada en maíz, pues tenemos que ver que los millones de hectáreas se han visto afectados por diferentes circunstancias y no hay una sobreproducción. Hay una pregunta que dice que si FENALCE nos protegería con la cobertura de precios. Al pequeño productor FENALCE le hace todo
pero al pequeño productor se le ayuda para tomar las coberturas y se le hace todo para el pequeño productor, el de menos de 10 hectáreas. Pero los medianos y grandes productores lo hacen a través de corredores de la Bolsa Mercantil, de Colombia. Bueno, sigamos. El mercado mundial de maíz, si miramos la variación del 2019 al 2020, la Unión Europea bajó, México se mantiene, sudeste asiático más o menos ahí, Japón en lo mismo, Corea del Sur muy estable, Egipto también. China creció las demandas significativamente de sus importaciones. Colombia, un poquito de incremento muy leve. Canadá muy estable. Esta es la situación de la variación. Al informe de julio se mantuvo la estimación de importaciones de China. Sin embargo, en la comparación con la campaña anterior, un aumento considerable en las importaciones, alcanzando los 24 millones de toneladas. Es decir, un incremento de 16.4 millones de toneladas. Asimismo, las exportaciones de los norteamericanos se incrementaron un 70 millones de toneladas porque quieren atender ese mercado de China sin dejar que se les meta otro a atender esa gran demanda. Hay un incremento del 2.9 en relación con el informe de marzo, el informe de julio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales exportadores de maíz? Estados Unidos con el 68, Brasil que era exportador y ahorita no va a exportar, Argentina que exporta 32 millones de toneladas y Ucrania que es el granero de Europa, 24 millones de toneladas. Esos son los grandes productores del mundo. Sigamos. Y los grandes exportadores. Las cotizaciones de los contratos a futuro se mantienen con una tendencia al alza. O sea que no va a caer. Septiembre del 2021, $216. En diciembre del 2021 el futuro está en 217. El de marzo del 2022, 221. Mayo del 22, 222 y sube $5 a mediados del año entrante. Entonces, si nosotros tenemos maíz por encima de $200 en la bolsa de Chicago, cotizado a 4.000 pesos el dólar, estamos hablando que en la mismísima bolsa de Chicago ya sale a 800.000 pesos la tonelada. Y traerlo de allá para acá, vamos a mirar la estructura de costos. ¿Cuánto vale traerlo desde el cinturón maicero de los Estados Unidos hasta la planta donde tenemos que competir en la puerta de la fábrica? Sigamos. Esta es la estructura como se forma el precio. Ese precio en la bolsa de Chicago es prácticamente el 62% de lo que sale el maíz aquí en Colombia. Pero luego vienen las bases por el Mississippi que vale el 12.2%, o sea, las bases son $43 por tonelada. El flete marítimo de Golfo de México a puerto colombiano en el Caribe o en el Pacífico representa el 12%, porque ese flete marítimo vale otros $44. Ya vamos en $87. Los gastos portuarios, gastos de internamiento, son 3.2%, porque son $11 por tonelada. Aquí llevamos en $95. Y falta el flete del puerto colombiano a la zona donde está situada la fábrica de balanceados o donde está el centro de consumo. Entonces ahí hay otros $38 que son 150.000 pesos. El flete por tonelada cubriendo carga y descarga. Entonces, eso es un 38% que juega a favor nuestro. El precio base lo da la bolsa de Chicago
que si está por encima de $200, a 4.000 pesos son 800.000 de base. Y tenemos a favor un 40%. Esto es lo que debe quedar entre el 30 y 40%. Es a lo que tenemos que tirarle en el negocio del maíz. Entonces, en total, ¿a cómo sale el importado? A $356. Eso en pesos con la tasa representativa del mercado, del dólar, sale en 1.385.000. Prácticamente 1.400.000 la tonelada de maíz. Cuando aquí en Colombia la cosecha del 1.000.000 ya empieza a ser bueno. De 1.000.000 para arriba es bueno. 1.200.000 mucho mejor. Hoy estamos por el orden de 1.300.000, 1.400.000. Entonces ahora sí se está produciendo maíz más barato en el país que el importado. Esa es una situación que antes no se veía y que es lo que pueden aprovechar los arroceros. Se incursionan en producir maíz y soya. Sigamos. Este es el comportamiento que ha tenido el precio del maíz en la bolsa de Chicago y puesto en Bogotá en dólares frente a la TRM. La TRM es esta tasa aquí representativa del mercado, la curva que aquí se veía superior. El maíz amarillo de Chicago es esta línea de la base que corre muy paralelo y el maíz puesto en Bogotá, o sea que hay una brecha que es el colchón que nos protege, porque el maíz hay que traerlo desde Estados Unidos hasta la puerta de la fábrica. Y ahí es donde nosotros debemos competir. ¿Y quiénes se ven más favorecidos? Los que estén más en el interior del país, los que estén más lejos de los puertos. Por ejemplo, el Huila. Llevar maíz al Huila, tráigalo por Buenaventura, por Barranquilla, por Cartagena o por Santa Marta, no consigue fletes de menos de 150.000 pesos por tonelada. Y esa diferencia juega a favor del productor del Huila. Sigamos. Los contratos futuros más cercanos de la soya, esto es para soya, no están cayendo significativamente con relación a los $511 que está hoy la soya. Está muy pegado ahí, no se descolgaría significativamente el precio. Sigue oscilando muy estable, $15 por debajo. No está ni 10%, que es la oscilación de la volatilidad normal de un mercado, que sería que de 511 bajara $51 a menos de $450 la tonelada a marzo del año entrante. Ese mercado de futuro está muy estable. Por eso es que la situación de buenos precios no es solamente para este segundo semestre, no es solamente de los que sembraron este primer semestre, no es solamente los que sembraron maíz el segundo semestre del año pasado, porque es que el maíz viene subiendo desde agosto del año pasado. Ya llevamos un año subiendo el maíz y va a seguir 2 años más o 3 con buenos precios. Sigamos. Esta es la situación de la soya. La soya, el precio en Chicago representa el 81% de la formación del precio interno. Y el 18.7 es, ¿por qué esa situación? Porque es que la soya vale el doble que el maíz y ese precio porcentualmente pesa más con relación a estos otros gastos. Entonces, si el precio está en 511, las bases 25.7, un poquito menos que el maíz, el flete marítimo 45, los gastos de internamiento en portuarios son los mismos, $11 por tonelada. El flete marítimo, el mismo costo del flete terrestre aquí por tractomula de los puertos colombianos
a donde se va a consumir, 640 dólares la tonelada. Con la tasa de cambio de hoy, 2.4 millones la tonelada de soya. Cuando hace un año, en febrero y marzo del año pasado, estaba en 1.250.000 por la tonelada. Está al doble del precio de la soya. O sea, importarla no es más barato, porque está caro en Chicago, están caros los fletes y está alta la tasa de cambio. Esos son los tres variables que nos dan la garantía de que se va a mantener un alto precio. Sigamos. La tasa de cambio impacta directamente las importaciones porque hay que dar más pesos por cada dólar. Estamos entre 1918, estamos muy cerca de 4.000 pesos por dólar. La máxima tarifa que ha habido estuvo por 4.000. Ha llegado a haber un repunte anterior que no figura en esta gráfica hasta 4.500 pesos por dólar. Sigamos. ¿Qué se espera en el corto plazo? En el corto plazo lo que se cree es que va a seguir subiendo el maíz. Está muy volátil. El mercado está muy nervioso por el impacto del clima en los cultivos en Estados Unidos, cuando lo que se estaba necesitando era una cosecha fuera de serie, unos buenos rendimientos. El clima no ha estado muy a favor de eso. No solamente en Estados Unidos, en Brasil tampoco. ¿Qué puede mejorar el precio del maíz y la soya? Si se llega a acentuar un problema climático. Nosotros vivimos de que le vaya mal a los que producen. Así pasa con el café. Que se afecte la productividad de Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, al momento de cosechar el maíz tardío, que las lluvias dificultan la recolección y su llegada a los puertos. Pues las lluvias mejorarían el nivel del río Paraná, pero podría también dificultar la recolección. Sigamos. La conclusión. El incremento de los precios internacionales, tanto del maíz como de la soya, permiten ganar competitividad local, nacional, para su comercialización aquí. No podemos exportar porque tendríamos el flete en contra, pero tenemos que competir es aquí en la puerta de la fábrica. Siempre y cuando no se disparen significativamente los costos de producción. Hay que mejorar eficiencias en el uso de insumos. Y si rotamos, pues podemos ahorrarnos un poquito en fertilización nitrogenada. Podemos sembrar después de soya sin preparar. Hacer siembra directa después de soya, que queda un bizcocho, el lote, después de cosechar la soya. No queda con hondonadas, ni con sanas, ni con cosas de esas. Queda para sembrar nuevamente sin problema. Ante la situación que atraviesa otros cultivos de la región, el maíz y la soya es una alternativa para los productores y específicamente para los productores de arroz. Los productores deben tener alternativas de comercialización, tener en referencia las ventas futuras de la producción, participar en el programa de cobertura de precio y cobertura de tasa de cambio, que también se puede manejar a través de Finagro, para proteger el ingreso del productor nacional de maíz y soya. Sigamos. Esta es la última, para que no canse tanto el gerente hablándoles tanto maíz y tanta soya. Hay que analizar las alternativas de la agricultura por contrato, crear confianza con la industria, generar contratos de proveeduría a mediano y largo plazo, como lo hace el Valle del Cauca con los productores de caña y los ingenios azucareros. Lo mismo podemos hacer produciendo maíz y soya para la industria de balanceados, o para la industria de consumo humano, o para otros actores regionales. Pero sí recomendamos
mucha prudencia con los costos de producción, porque apretamos el negocio y matamos la gallina de los huevos de oro. Por eso también hay que mirar que los arriendos no pueden seguir en esa espiral alcista, al igual que los insumos que se necesitan. El maíz, ¿qué es lo que más necesita? El 50% de los costos está entre la semilla y el fertilizante. El maíz no necesita altos herbicidas, porque para eso tenemos ya maíces con transgénesis, con el RR o tolerantes a glufosinato de amonio. El maíz no necesita altas aplicaciones para plagas, porque tenemos el BT incorporado en los maíces para el cogollero. Se necesita para chupadores, que son los que quedan libres, y es donde está el Dalbulus maitis. Y el maíz no tiene las enfermedades que tienen otros cultivos. No es exigente en fungicidas como el arroz o el frijol. El maíz, en muy pocas partes del mundo se aplican fungicidas. Tiene que ser muy húmeda la temporada previa a la cosecha. Y el maíz, todo lo que uno le haga en los primeros 45 días, de ahí para allá lo que necesita es que haya humedad para floración, que le llueva para llenado de grano y que le caiga el último aguacerito a los 100 días. O sea, el maíz necesita 3 meses de lluvia. Septiembre, octubre y noviembre. Y en primer semestre, marzo, abril y mayo. Con eso tenemos cosecha de maíz. Sigan siendo maiceros, soyeros y también arroceros. Muchas gracias. Doctor Vanegas, muchas gracias. Yo les ruego el favor que no nos vayamos a salir del control, que la reunión ha salido bastante ordenada. Les agradecemos inmensamente. Tuvimos la capacidad plena en Zoom. Todos los cupos disponibles se cumplieron, se saturaron. Desafortunadamente, esta reunión no se pudo transmitir por YouTube, pero dado que está siendo grabada, la vamos a subir para que quede disponible para aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de conectarse y vean la conferencia sin ningún problema. Hay varias preguntas que yo he intentado recoger, pero primero quiero saludar. Hemos tenido conectados a algunas personas de Santander, de los Llanos Orientales, del Huila, y pues lógicamente el grueso de nuestros invitados, doctor Vanegas, del Tolima, de nuestra región. También tuvimos o tenemos conectado al doctor Otto Vila del Ministerio de Agricultura, a quien saludamos desde el Tolima y desde FENALCE. Hay una pregunta que usted contestó 3 veces durante la conferencia, pero quiero que se refiera a ella de manera puntual. Todos nuestros asistentes técnicos, ingenieros agrónomos, agricultores, están muy preocupados porque dicen, el Tolima siembra 14.000 hectáreas de maíz entre blanco y amarillo tecnificado. ¿Y qué pasa si en este semestre B sembramos 20.000? La industria es capaz, yo sé que usted la contestó, pero por favor refiérase a eso puntualmente. ¿Tenemos una industria capaz de recoger esa cosecha, teniendo en cuenta que el Tolima produce 6.2 toneladas por hectárea? Claro que sí, es que pasar de 14.000, póngale que se suba a 20.000 o que se suba, que se duplique de 14.000 a 30.000. 30.000 póngale que mejore el rendimiento, porque el arroz le pusieron a camadora y sembraron en cama alta, en caballones, y sacaron, no 6, que sacaron 7 toneladitas. 7 por 30 son 210.000 toneladas. 210.000 toneladas, pues Italcol importa 1,5 millones de toneladas. Solo Italcol. El grupo BIOS importa 1,000,000
toneladas. Entre los dos importan la mitad del maíz. Entonces, Contegral, Finca, van a necesitar. O sea, ni porque dupliquemos el área, no vamos a ser capaces ni de siquiera de tener autosuficiencia. Hay que seguir importando todavía el 60% del maíz. O sea, el Tolima, lo que tenemos que mirar es si vamos a salir en época seca, que no se necesite secar y que se tenga que sembrar en camas con acamadora, haciendo el caballón, el caballote, haciéndolo porque el maíz no tolera encharcamiento. Y estar preparados para coger no 6, sino para coger 8 toneladas por hectárea, que es lo que le ha causado problema a muchos agricultores del distrito de Socoello, que no tenían todo el empaque, que no tenían todo negociado, que no tenían todo el transporte y que se ven embrollados porque les dio más de lo que pensaban. Eso sí que es un problema jodido. Bueno, doctor, sobre el tema de la semilla. Pero Mauricio, nadie se queda con maíz. Nadie le toca comerse el maíz pepita por pepita. Todo el maíz se vende. Perfecto. Listo. Una pregunta que están haciendo todos en el chat y que me llega al WhatsApp es el tema de semillas. Pues nosotros como FENALCE difícilmente podemos manejar porque la industria de las multinacionales tiene el monopolio sobre una buena parte de lo que se está entregando y lo que se está sembrando en el mercado. Pero usted se puede referir al tema de semillas porque actualmente tenemos un desabastecimiento de semillas en la región. Parece que vamos a tener dificultades con eso. ¿Qué le podemos decir a las personas que están conectadas, doctor Henry? Vea, hay semilla de Bayer Monsanto, hay semilla de Corteva, hay semilla de Advanta, hay semilla de Syngenta, hay semilla de Dow, hay semilla de Semillas Valle, hay semilla de Fenalce, hay semilla de Semillas del Pacífico, hay semilla, y si hace falta más semilla, se trae de Brasil, se trae de México, se trae lo que no está sembrando Venezuela, lo podíamos sembrar aquí. Semilla hay. Perfecto, listo. Una pregunta que nos están haciendo. La semilla de soya de Fenalce, los 3 materiales que tenemos disponibles, ¿existe la posibilidad de tener algún volumen de esa semilla asegurada para el Tolima? Tenemos producción en campo que vamos a cosechar ahorita a finales de agosto. Actualmente no hay semilla porque toda se sembró, pero ahorita ya todo el mundo cosecha a finales de agosto. O sea que como el ciclo de la soya es más corto, si se acabó la semilla de maíz en un escenario pues súper optimista, que todo el mundo agarró a sembrar maíz y se acabó la semilla de maíz, pues sigue la semilla de soya, que es de ciclo más corto. Recording in progress. Porque el maíz tiene un ciclo de 150 días a cosecha, la soya de 120 días a cosecha. Entonces, hay opción con soya y hay semilla de soya. Ustedes vieron ahí, hay 40.000 hectáreas de soya sembradas en la altillanura. Eso produce 100.000 toneladas de soya. O sea, soya hay, más el valle tiene una buena área sembrada de soya. O sea, el que también quiera semilla de soya se le tiene. Perfecto. Bueno, hay unos temas
que están haciendo preguntas. Nuestra reunión de hoy, el objetivo era hablar de este tema económico, de las perspectivas económicas. Hay unos temas técnicos sobre Dálvulus que no vale la pena mencionar acá, porque con la regional FENALCE y el ICA, junto con un trabajo que vamos a desarrollar con los distritos de riego, la idea es hacer unos trabajos de formación y de capacitación con asistentes técnicos y con algunos agricultores de las diferentes regionales, y pues esos temas técnicos en esta reunión nos darían las 8 o 9 de la noche hablando de ese tipo de situaciones. Es que hasta ahora íbamos a hablar de las perspectivas del precio y del mercado. Así es. Pero después tenemos que tener jornadas de actualización técnica, de cómo se hace para sembrar el maíz, cómo hacer el uso eficiente de nutrientes, cómo ponerlo a rendir. Eso es otra capacitación. Ahí hay una pregunta en el chat, que la semilla de soya de FENALCE, ¿dónde se consigue? Yo la voy a responder de una vez. En FENALCE. Donde no tenemos FENALCE, hay FENALCE en 15 regiones del país. Hay FENALCE en Armero Guayabal, hay FENALCE en Cajamarca, hay FENALCE en Espinal, Tolima. En el Tolima hay 3 fuentes de FENALCE, 3 oficinas con profesionales de FENALCE. En el Espinal, en Cajamarca, que tenemos un profesional para frijol, y en Armero Guayabal, que tenemos también 40 hectáreas en un área experimental en San Felipe, en Armero Guayabal. Y, pues yo creo, y Leonardo y Mauricio, que viven en Ibagué. Claro que sí, ¿no? Y la mayoría de los colegas tienen mi número de teléfono, por si no lo tienen, es 317-442-3435. Estamos 100% disponibles para cada uno de ustedes. 317-442-3435. Doctor Vanegas, no queremos saturar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia. Le agradecemos inmensamente que este sea uno más de los muchos encuentros que vamos a tener como FENALCE para la Regional Tolima y para pues las demás regionales que se quieran conectar. Muchísimas gracias. Hija Vanegas, antes de retirarnos, usted me puede hacer una preguntita aquí para Norte de Santander que necesito que me responda. Es que, como todos saben, Norte de Santander, pues no tenemos oficinas FENALCE y tenemos un monocultivo de arroz de hace unos 40 o 50 años. Y también tenemos una gran problemática, los que queremos sembrar de hace tiempo maíz y soya, que no tenemos maquinaria. Es que en todo el departamento, con decirle que no contamos ni con una sola sembradora de maíz. Y esa ha sido nuestra gran problemática para acceder a sembrar este cultivo. Nos hemos intentado comunicar varias veces con FENALCE y no hemos podido hacerlo. Vea. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, vea, en Azozulia, en el Valle del Río Zulia, hay maquinaria para maíz. Habías, ingeniero, yo soy de Azozulia, yo pertenezco a Azozulia. Eso se vendió hace mucho tiempo y aquí fracasó el maíz por malas técnicas que se hicieron con el maíz. Lo sembraron en suelos muy húmedos y no hubo una buena tecnificación, ¿sí me entiende? Entonces no dio resultado el maíz, pero aquí ya se hicieron estudios con Agrosavia para la parte sur del distrito y parte del Zulia para arriba, donde las áreas son muy buenas para maíz y Agrosavia pues ya nos dio la tecnificación. Toda esa maquinaria que había en Azozulia, con decirle que se vendió hace muchos años, ya no existe. Bueno, hay maquinaria de lado y lado de la frontera. No nos dejan pasar maquinaria, nos la quita el gobierno, estamos bloqueados. Hemos buscado por lado y lado, ingeniero. Créame que hoy tuvimos una reunión, ingeniero, hoy tuvimos una reunión, ingeniero, con cadenas productivas del ministerio. Tocamos el tema suyo de FENALCE y con el doctor de la Secretaría de Agricultura. Y pues la idea es traer a FENALCE aquí a Norte de Santander para que se implemente con la gobernación y nosotros los agricultores y trabajar de la mano con
con su federación, pues que sabemos Listo. que ha sido como la ave fénix. Listo, hagámosle porque allá todavía tenemos algunos de los que fueron nuestros directivos y nuestros técnicos allá todavía están vivos. El COVID no se los ha llevado. Allá todavía hay rezagos de la labor de FENALCE que podemos recuperar. Yo estudié en el Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, hice las prácticas ahí en el distrito Zulia, conozco la zona. Otto Vila también conoce muy bien la problemática de esa región y podemos apoyar, si hay una buena iniciativa, podemos apoyar desde el nivel central y podemos nombrar un profesional para esa zona. Así es, P1 a las palabras del doctor Vanegas. Yo soy cucuteño, Leonardo, entonces muy encantado de poder apoyar todos estos esfuerzos que se puedan hacer para reactivar el maíz en la zona. Entonces, claro No, y que es que nosotros desde la Dirección de Cadenas Agrícolas, lo que podamos articular con FENALCE, pues podamos llevar pues todo lo que podamos hacer de oferta institucional para poder reactivar nuevamente las siembras y que se pueda rotar el arroz con maíz y con soya, si se puede. sí, la producción de arroz ha caído muchísimo. Yo creo que por eso, porque 50 años sembrando el mismo cultivo, ya no da para más esos suelos, ya están súper desgastados. Las plagas ya no las hacen los agroquímicos y lo mismo las hierbas, se volvieron súper resistentes a los agroquímicos. Ya el glifosato, hay plantas que ni las mata echando casi ni de litro por una bombada. Hay unas malezas muy resistentes en esta zona. Doctor Vanegas, me gustaría, esta reunión en buena medida se debe al ingeniero Botero, que ha sido un trabajador incansable por el gremio de los arroceros y seguramente de los maiceros. Doctor Botero, ¿está conectado? Bueno, los colegas que están en pantalla, me gustaría que si tienen alguna duda. Está, pero creo que está como en el ciberespacio, no ha podido caer todavía. Sí, es que no habíamos querido abrir los micrófonos, no tanto para evitar participación, porque al contrario es lo que queremos, sino para evitar la saturación de toda la gente intentando hablar al tiempo. Pero me están escribiendo que la conferencia fue bastante clara y pues nada, creo yo que... No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor Botero, ¿está usted conectado? Por favor, si tiene algo que decir. Sí, ahí está Roberto. Roberto, lo escuchamos. ¿Le abre el micrófono, por favor, a Roberto Botero? Oiga, buena asistencia y han aguantado 2 horas, oiga, qué bueno. Bueno, parece que el doctor... Hable. Ahora sí, doctor Vanegas y doctor Mauricio. De verdad que en nombre de los productores de arroz y de secano del departamento del Tolima, de los distritos de riegos agrupados en coagrodistritos, agradecerle por esta excelente ilustración de lo que corresponde a las perspectivas del mercado de soya y maíz para nuestra región. Es conocido por ustedes, y usted bien lo mencionó durante su charla, doctor Vanegas, las dificultades que tiene este sector arrocero, que nos está obligando a nosotros, como ingenieros agrónomos, a tratar de capacitarnos en otros cultivos que en muchos casos y en algunas regiones del departamento no tenemos la experiencia suficiente, salvo en el espinal, donde hay tecnología, hay maquinaria, hay el profesional que sabe de esto, y precisamente pues en esa tarea es que queremos culminar, y de igual manera ustedes lo han venido manifestando, que no solo vamos a escuchar una charla relacionada con la proyección del mercado de estos dos cultivos, sino una capacitación, como se lo decía yo al doctor Mauricio, y pues le pedimos encarecidamente que nos ayuden en este tema,
pero hoy creo que los agricultores que están aquí presentes, que son los que finalmente toman una decisión de qué sembrar, pues han quedado demasiado motivados. Tenemos es que buscar que nuestras tierras se acondicionen a esa nueva cultura de cultivo, pero seguramente con el concurso de FENALCE, con el concurso de ustedes, vamos a tener un vuelco y una transformación productiva en torno a unos cultivos que en un caso, por ejemplo, como los del norte del Tolima, con Azorrecio, en Prado con Azoprado, en Saldaña con Uso Saldaña, salvo Usoguamo y Uso Coello, esos tres primeros pues prácticamente no siembran sino arroz y arroz y arroz. Ahora vamos a rotar y ustedes nos han dejado demasiado motivados. Téngalo por seguro, doctor Henry, que usted va a ver que en estas zonas donde nunca se había visto la siembra de secano, vamos a lograr cambiar y de todas maneras, pues uno de los aspectos que motiva a un productor para generar un cambio no solo es que sus terrenos sirvan para un cultivo como estos, sino que también ofrezca una rentabilidad y usted nos ha mostrado ahí unas cifras que lo dejan a unos demasiado motivados. Doctor Henry, de verdad, yo le agradezco en nombre de Coagrodistritos la facilidad con que usted me aceptó esta invitación. De igual manera al doctor Mauricio por la forma tan acelerada que generó esta reunión y estaremos pues prestos a eso. Yo creo que la mejor respuesta es que tuvimos algún momento donde habían 106, 107 invitados y eso demuestra la intención y la preocupación que tienen los arroceros del departamento para generar un nuevo cambio tecnológico. Mil gracias nuevamente y que estén bien. Bueno, muchas gracias, Roberto. Para eso estamos. Y cuando yo empecé la gerencia hace 12 años, Uso Coello sembraba 812 hectáreas de maíz. Hoy siembra Uso Coello 9.200 hectáreas de las 24.000 irrigadas de ese distrito. Antes era solo arrocero. El maíz va a recuperar también terreno en otras zonas que antes de ser arroceras fueron maiceras, como el Piedemonte Llanero. Antes del arroz pasar del Tolima a Aguachica y al Llano, esas zonas eran maiceras. Bueno, el doctor Otto Vila del ministerio acaba de escribir en el chat la dirección particular de él, otto.vila@minagricultura.gov.co, para aquellos que tengan problemas de abastecimiento de semillas, que le pueden escribir a él y él desde el ministerio hará la gestión necesaria para subsanar este tipo de problemas. Muchísimas gracias, doctor Vanegas, por acercarse de manera, yo sé, usted cada 15 días está aquí en nuestra región. Hoy estuvo de manera virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos prestos para cada uno de nuestros agricultores y de nuestros asistentes técnicos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer capacitaciones sobre el manejo agronómico del cultivo por aparte para los ingenieros agrónomos, por aparte para los agricultores y vamos a estar haciendo esos seminarios de actualización tanto con el gremio de ingenieros agrónomos CIATOL y con diferentes organizaciones comunitarias y de base para que todos tengan acceso y oportunidad de sembrar maíz o de sembrar soya. Listo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, Otto, un abrazo. Un abrazo, doctor Vanegas, un abrazo a todos los compañeros de FENALCE, que estén muy bien.